Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 29 de julio. Estamos en la semana 17 del tiempo ordinario. Pero el día 29 de julio es la fiesta, la memoria de Santa Marta, la hospedera del Señor. Así llamada porque ella recibió al Señor en su casa. El Evangelio así nos lo cuenta y nos habla de ella en ese sentido. Marta era hermana de María y de Lázaro. Los tres formaban aquella familia de Betania que se había hecho muy amiga de Jesús y le hospedaba cuando pasaba por allí. Su casa sería como un oasis para Jesús y probablemente para sus discípulos, en su ir y venir apostólico. ¿Cuántas casas religiosas, sobre todo de ejercicios, se llaman así? Betania, por esta circunstancia. Una tradición posterior afirma que Marta, junto con sus hermanos, María y Lázaro, se trasladaron después a Marsella, en Francia, donde son honrados de manera especial. De los tres hermanos, solo celebramos ahora a Marta. La María Magdalena, que recordábamos hace 8 días, el 22 de julio, no se puede identificar con María de Betania. No hubiera estado mal que nuestro calendario romano hubiera reunido en un mismo día la conmemoración de los tres hermanos, los amigos de Jesús en Betania, como sucede en algunas liturgias, sobre todo orientales, ¿no? Los evangelios nos describen de una manera muy viva el temperamento activo y solícito de Marta, en contraste con el carácter más quieto, más contemplativo, más sosegado de María. Recordamos los 3 episodios muy característicos. El de Marta, absorbida preparando muchas cosas para obsequiar al Señor. El de la resurrección de Lázaro, cuando Marta se precipita la primera al encuentro de Jesús. Y también el de la cena en Betania, donde volvemos a encontrar a Marta sirviendo a la mesa 6 días antes de la Pascua. Por lo tanto, comprendemos que Marta haya sido escogida como patrona de los hosteleros. Quizá se ha conservado en el actual calendario para que figure en la liturgia como ejemplo de trabajadora solícita y ejemplo de persona que acoge verdaderamente al Señor en casa. Ella es también, da muestra de una gran fe, de una gran confianza en el Señor. Podemos elegir 2 evangelios para este día. Uno es Juan 11, 19, 27. Es el encuentro de Jesús con Marta cuando la resurrección de Lázaro. Y el otro evangelio, quizá el más popular, es el de Lucas 10, 38, 42, ese en el que Jesús le dice a Marta, ¿no? Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, una sola es necesaria. Bueno, pues decimos alguna palabra sobre cada uno. Primero el de Juan 11, 19, 27. El contexto es la muerte de Lázaro y María que sale corriendo, que Marta que sale corriendo a recibir al Señor, ¿no? De las 2 hermanas, la más emprendedora es Marta, que sale al encuentro de Jesús para notificarle, no sin un amable reproche, ¿no?, que su hermano Lázaro ha muerto. Si hubieras estado aquí, ese es el reproche, ¿no?, no habría muerto. Eso provoca la afirmación de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Aquí Marta aparece como la orante y como la creyente, porque en sus labios pone Juan una hermosa profesión de fe, ¿no? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. No solo sabe cocinar bien, es una mujer de fe, que en su amigo Jesús ve al Mesías, al Hijo de Dios y a su Señor. La pregunta que el Señor le hace a Marta nos la hace a todos nosotros, ¿no? Es una pregunta trascendental,
porque pregunta por el querigma, ¿no? Pregunta por lo fundamental de nuestra fe. Le dice, vamos a ver, ¿tú no crees que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá para siempre? Entonces es cuando ella le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. ¿De verdad lo creemos? Cuando decimos en la profesión de fe, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna, ¿de verdad? ¿Con todas las letras? ¿O es una formulación, no sé, que yo digo de aquella manera, musitando, a veces sin convicción interna? Es lo fundamental. El otro texto es Lucas 10, 38, 42. Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Es quizá la escena más conocida de la historia de Marta y María. Jesús, que sabe tomarse un descanso y es capaz de amistad, se hospeda en su casa. Las dos hermanas, de temperamento distinto, adoptan una actitud diferente. Una escucha atentamente al huésped, como buena discípula, mientras que la otra prepara la comida para atenderle lo mejor posible. Marta, que en el Evangelio de Juan aparecía orando a Jesús y confesando su fe en él, aquí aparece como una buena ama de casa, atendiendo al servicio de los demás. Cuando se queja porque su hermana no le ayuda en su tarea, Jesús le dirige una suave reprimenda, porque no es importante ocuparse de tantas cosas. Más bien, alaba la actitud de la que sabe aprovechar su presencia en casa y escucha su palabra. Luego seguro que siguió una comida relajada y con una conversación amistosa, ¿no? Bueno, yo creo que aquí, sobre todo, hay que hacer valer el equilibrio. Eso que San Benito tuvo esa genial idea, ¿no?, de descubrir. Ora et labora. Orar y rezar. Orar, rezar y trabajar, ¿no? Ora et labora. Y buscar el equilibrio entre ambas. De tal manera que no estés en la oración deseando hacer cosas y con la mente, no sé, en lo que vas a poner y vas a hacer y vas a no sé qué. Ni tampoco estés en el trabajo como si fuera, no sé, una continua distracción, ¿no?, o elevación mística también. Evidentemente, si se da, pues bendito sea Dios, pero no es lo habitual, ¿no? Cada cosa en su tiempo y el tiempo en cada cosa, ¿no?, lo que hay que hacer. Marta nos da un buen ejemplo de hospitalidad y de delicadeza familiar. Más tarde aparece de nuevo sirviendo a la mesa, 6 días antes de la Pascua, en la comida festiva que siguió a la resurrección de Lázaro. No hay que ver en su actitud un símbolo de la vida activa contrapuesta con la vida contemplativa, sino más bien complementarias. Ambos son posturas que deberíamos conjugar y complementar todos los cristianos. A veces Jesús nos recomienda claramente la caridad, el servicio a los demás, como en la parábola del buen samaritano. Otras, como hoy, destaca la actitud de fe y de escucha, relativizando las preocupaciones materiales y centrándose en lo esencial. Los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica, esos son los mejores discípulos. Todos tendríamos que ser a la vez Marta y María, como Marta, a la que con razón nombraron patrona de los que se dedican a la hostelería. Deberíamos tener detalles concretos de atención a los demás. Y como María, no descuidar la oración, la meditación, la escucha atenta de la palabra de Dios. Algunos, tal vez, descuidan la caridad, refugiándose en la oración y olvidando la ayuda a los demás. Otros, por el contrario,
descuidan la oración, excesivamente dedicados a la actividad externa. Necesitamos ambas cosas, la caridad y la oración, la servicialidad y la pausa meditativa. Son como las dos manos de nuestro obrar o como los dos ojos de nuestra cara. Como Jesús, que se dedicó totalmente a los demás, pero buscaba también momentos de oración comunitaria y personal. Como la Virgen, que sabía entonar el Magnificat a Dios y a la vez echar una mano a su prima en las labores de casa. La oración sin la caridad o la caridad sin la oración son modos incompletos de entender el seguimiento de Cristo. Todos deberíamos ser hospitalarios y orantes, Marta y María a la vez. En concreto, para practicar la lección que nos da Marta, la hospitalidad y el servicio a los demás, no hace falta que Jesús se haga visiblemente presente en nuestra casa. Ojalá que fuera, ¿no? En su lugar, tenemos a las personas que viven con nosotros. Como dice San Agustín en el sermón que leemos en el oficio de lectura, no deberíamos sentirnos tristes por no poder ver al Señor en carne y hueso y no poder agasajarle en nuestra mesa. Esto no te priva de aquel honor, ya que el mismo Señor afirma: cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Y cuando le recibimos en la comunión, es lo que le pedimos a Dios como gracia en este día, ¿no? Concédenos, por intercesión de esta santa mujer, que albergó en su casa a su hijo, a tu hijo, servir fielmente a Cristo en nuestros hermanos. Después de haber recibido al Señor en la comunión, con una mayor suerte que la de la familia de Betania, porque Él se ha hecho alimento nuestro, debemos salir a la vida diaria dispuestos a servir con la misma atención a nuestros hermanos. Y volviendo al Evangelio de Juan, cuando la muerte nos arrebata un ser querido, nos estalla como a Marta un ¿por qué, no? Si hubieras estado aquí, Señor, ¿por qué no lo has impedido, Señor? Es un dolor comprensiblemente humano. El mismo Jesús pasó por la pérdida de su amigo Lázaro, pero Jesús, sin eliminar las lágrimas, le asegura a Marta que su hermano vive y vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, traigo vida para siempre. Pero Jesús, para Jesús, el que cree en Él, ya ha pasado de la muerte a la vida. Por eso, aunque haya muerte, vivirá. Porque el morir, como decía José Luis Martín Descalzo, el morir se acaba, el morir pasa, ¿no? El morir es un tránsito, es un paso, ¿no? Y Marta, del por qué, pasa a la fe esperanzada. Creo, Señor, creo que tú eres la resurrección y la vida. Ese paso lo daremos también nosotros, con su gracia. Ojalá que cuando cerremos los ojos a este mundo, los abramos bien grandes, iluminados, para ver con los ojos de la fe al Señor que viene a nuestro encuentro para recibirnos en casa y decirnos: pasa al banquete de tu Señor, siervo bueno y fiel. Ojalá que así sea. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo. Felicidades a todas las Martas, En el nombre del Padre os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.